Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema generadores eléctricos. Bien, vamos a ver algunas aplicaciones de lo que habíamos visto de la ley de Lenz y la ley de Faraday en función de la inducción electromagnética, que es el tema general. Bueno, la energía eléctrica es fundamental en nuestras vidas, debido a que la energía se puede transformar en otras formas de energía. Y para producir estas formas de energía usamos los generadores eléctricos. Un generador eléctrico viene a ser cualquier dispositivo que transforma una determinada forma de energía en energía eléctrica. Y bueno, si el generador produce una corriente eléctrica continua, suele recibir el nombre de dínamo, y si la corriente es alterna, pues se llama alternador. Nosotros tenemos aquí el ejemplo de un alternador. Y básicamente, ¿cómo funciona? Consiste en una espira plana que hace girar mecánicamente a una velocidad angular, W, en un campo magnético uniforme. Y eso está creado por imanes permanentes. El alternador, ya sabemos que en este caso produce corriente alterna, es decir, que puede variar la corriente. Bueno, los extremos de esta espira siempre están conectados a dos anillos. Estos anillos giran sólidamente con la espira. Un circuito externo siempre se puede acoplar a los anillos mediante dos escobillas, como lo que podemos ver aquí en esta imagen. Estos puntitos E. A medida que gira esta espira en el campo magnético, el flujo magnético que atraviesa a través de toda esta espira, en este caso varía, y por tanto la fuerza electromotriz, o la FEM, en la espira hace circular la corriente eléctrica en todo el circuito. Bien, vamos ahora con esta imagen, que es básicamente cómo funciona esta espira que habíamos visto ahí en pequeño, pero aquí en grande. Esta espira siempre gira con una velocidad angular constante, y por lo tanto el ángulo, en este caso el ángulo teta, puede escribirse como la fórmula de la velocidad angular, es decir, W por T. Entonces el flujo magnético que atraviesa la espira está dado por esta fórmula. Esta fórmula la vamos a usar para encontrar el flujo magnético. Sabemos que el flujo magnético es igual a V por S por el coseno de W por T. Y también, si aplicamos la segunda ley de Faraday, podemos encontrar la FEM, o la fuerza electromotriz inducida. Y para ello derivamos el flujo magnético en función del tiempo, pero podemos usar también la fórmula ya derivada, esta fórmula que tenemos aquí. Es decir, V por S por W, y por el seno nuevamente de W por T. Vamos a usar esas dos fórmulas para resolver los ejercicios. La primera, donde el flujo magnético es igual al campo magnético por la superficie, por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Y también la FEM, o la fuerza electromotriz inducida, que es igual al campo magnético por la superficie, por la velocidad angular, pero ahora por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Bien, entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo. Me dice, un alternador está formado por una bobina plana que gira con una frecuencia de 50 Hz en un campo magnético uniforme de 0,3 teslas. Si la bobina consta de 30 espiras de 40 centímetros cuadrados, calculemos la FEM inducida en función del tiempo. Bien, vamos a encontrar primero los datos del ejercicio. Entonces, me dice que primero esta bobina plana gira con una frecuencia, esta frecuencia F, de 50 Hz. A la par tenemos que existe un campo magnético, el campo magnético B, de 0,3 teslas. Y la bobina consta de 30 espiras, es decir, N, el número de espiras, es 30. Y estamos hablando de una superficie S de 40 centímetros al cuadrado. Lo que queremos encontrar es la FEM inducida.
Bien, para encontrar la flema inducida, primero vamos a encontrar el flujo magnético y en función de eso encontramos también la fe. A lo primero necesitamos verificar que se encuentren todos los datos en el sistema internacional. Entonces vamos a transformar estos 40 centímetros cuadrados, los vamos a transformar en metros cuadrados. Entonces, tal cual hemos usado esta tabla de conversión, un metro es equivalente a 100 centímetros. Pero como estamos hablando de centímetros al cuadrado, yo elevo las dos cantidades al cuadrado y al cuadrado. Por lo tanto, aquí puedo simplificar estos centímetros cuadrados con estos centímetros cuadrados, pero me quedaría 40 dividido entre 100 al cuadrado, que sería igual a 10.000. Bien, si divido 40 dividido para 10.000, es igual a 0,004 metros cuadrados. Entonces, estos 40 centímetros al cuadrado es igual a 0,004 metros cuadrados. Listo, ahora sí ya puedo reemplazar los datos para encontrar el flujo magnético y la FEM inducida. Entonces, vamos primero a encontrar el flujo magnético. El flujo magnético que era igual. Siempre que tenemos número de espiras, multiplicamos siempre n primerito por el campo magnético multiplicado por la superficie y por el coseno de la velocidad angular y por el tiempo. Lo primero que me doy cuenta es que no tengo la velocidad angular, es decir, no tengo W. Voy a encontrar primero esa W. Nos acordamos que W era igual a 2pi por la frecuencia. Bien, reemplazo los datos, la frecuencia que la tengo aquí de 50 Hz. Voy a dejar en función esta velocidad angular en función de pi, es decir, no le voy a desarrollar pi como el numerito 3.14, sino solamente expresado. Entonces, 2 por 50 es igual a 100, 100 pi. Como estamos hablando de velocidad angular, sería radianes sobre segundo. Listo, ya tengo la velocidad angular, yo puedo reemplazar en esta fórmula. Entonces, n que es igual a 30 por B, el campo magnético que era de 0,3, por la superficie que ya hallamos de 0,004 y por el coseno de la velocidad angular que tenemos aquí de 100 pi. 100 pi multiplicado por el tiempo. No tengo tiempo, pero el ejercicio me decía que deje en función del tiempo. Entonces sería 100 pi por t o 100 pi t. Voy a multiplicar. Multiplico solamente los valores iniciales, es decir, 30 por 0,3 y por 0,004. Eso me da el valor de 0,036 multiplicado por el coseno de 100 pi por el tiempo. Ya tengo el flujo magnético expresado en función del tiempo, solamente 6. Vamos a ahora hallar la FEM, es decir, la fuerza electromotriz inducida. Esto era igual a N por el campo magnético, por la superficie, por la velocidad angular y ahora por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Entonces la FEM es igual a N, que sigue siendo el número de espiras, que en este caso fueron de 30. El campo magnético que tenemos de 0,3 teslas, la superficie que hallamos de 0,004, por la velocidad angular que fue de 100 pi y por el seno de la velocidad angular que sigue siendo 100 pi por el tiempo. El tiempo lo dejamos expresado como la letrita T, no pasa nada. Bien, vamos a encontrar ahora la FEM inducida. Entonces la FEM es igual. Voy a multiplicar 30 por 0,3 por 0,004 y por 100. Todavía lo voy a dejar expresado solamente este pi, no lo voy a multiplicar. Entonces ese valor me sale 3,6. 3,6 pi multiplicado por el seno de 100 pi por t, que solamente está expresado en función del tiempo.
Entonces, esta sería la ecuación que me permite encontrar la FEM inducida en cualquier tiempo que se me presente. Aquí solamente reemplazaría la t por el tiempo que me presente y me sale un valor numérico. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.